hice un poquito más por ella, ¿no? Tuve una muy buena suegra y entonces me dije, ¿por qué no alguna vez le llevé un caldito de pollo o por qué no hice más por ella? Y entonces Dios, ni tardo ni perezoso, me dice que algo que puedo hacer por una madre es cuidar a su hijo. Y entonces me acordé que algo que puedo hacer en el futuro por una mamá, así lo haría Caro por mi hijo, así lo haría Daniel por mi hija. Si mis hijos son felices, la mamá es feliz, el papá es feliz. Entonces, si logran su felicidad, una mamá se siente que lo logró, pero la felicidad no se va cuando se muere, sino la felicidad persiste hasta que cada uno de ellos parta con el Señor y siga la felicidad más alta después. Es la manera de honrar la muerte de Jesús, sirviéndole, que otros sean felices. Por eso murió y ese fue su propósito en su vida. Entonces, si tú quieres honrar a Dios, sírvele a los demás, predícales la palabra de Dios a los demás, y es como honras la memoria en predicar con tus acciones y con cada una de las cosas con las que hablas y haces. Fíjense que cuando decía dividiré el reino, es una palabra que es fácil de decir, pero que pocas veces conocemos los ingredientes que lleva cada palabra. Y al estar observando, meditando en la palabra de Dios, cuando dijo que iba a dividir el reino, en realidad estaba diciendo va a haber muchas muertes, va a haber mucho sufrimiento, va a haber carestía económica. Y en realidad cuando estaba diciendo voy a dividir el reino, dices tú, pues que lo divida, a mí qué, ¿no? Pero a partir de que empezó la división del reino, ya no salieron hacia afuera a conquistar. Ellos conquistaron mucho hacia adentro. El mismo Israel empezó, Israel del norte, Israel del sur, uno con 11 y el otro con 1. Esto para no dejar la casa de David sin un rey. Y de ahí el pleito fue tal que el oro iba para allá, el oro venía para acá, el oro iba para allá, y ya no, en lugar de ir por el otro oro, se empezaron a quitar oro, el oro del templo se iba, el oro del templo venía, el oro de sus casas se iba, el oro del templo venía, y empezó una división, y cada rey trajo su propia bendición y maldición. Por el reino hubo muchas muertes. Decía mi nuera, pasamos por momentos difíciles. Había un rey que mató a cada mujer embarazada abriendo su vientre. Había niños muertos en el propio reino por una división. Con razón dice que el reino que es aún en tu hogar como matrimonio, un reino dividido no prospera. Un reino, o sea, dividido, la palabra división encierra todo lo que conlleva los problemas. Entonces ya el oro nada más se manejaba alrededor de ellos, o era entre ellos, algunos que otros por allá afuera, pero ya era poco lo que traían de afuera. ¿Por qué? Porque estaba dividido, porque ya el pleito ya no era con, voy a decir países de ahorita, con Estados Unidos. No, el pleito era con el propio Israel, a dividir, y esto conlleva mucho dolor, mucha mortalidad, mucha soledad, mucha angustia, la división. Y es por eso que nosotros pertenecemos a un reino, estamos aquí, vivimos aquí, pero Dios nos dice que no somos de aquí. Entonces bien haríamos enterarnos de lo que hay en nuestro reino. Esta lectura no te la anoté,
porque parte, si la van a ver aquí, San Juan 6:66, donde ¿no te dan un micrófono para que estés sentado? Digo yo, para que no estés parado. ¿No me prestarían un micrófono para mi esposo mientras yo leo esta parte? Dice, esto que voy a leer tiene como contexto la cena del Señor, o sea, el pan de vida. Él estaba diciendo lo que era el pan de vida. Entonces a unos no les pareció y pasó esto que pasó, que voy a leer ahorita. Yo voy a leer esta parte, tú lees el contexto. Dice, después de entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, no eran solamente los 12 que conocíamos, sino que muchos más, no dice cuántos, pero la cantidad de 12 no es lo mismo que decir muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque a veces el buen camino es angosto, el camino ancho es fácil de cruzar. Cuando mi esposo y yo nos enojábamos y él me mandaba por un tubo, yo decía, ¿qué le digo? Ya se los he contado, ¿verdad? Ustedes saben lo que yo le decía, porque obviamente el que pelea quiere ganar y yo quería ganar. Y entonces yo le decía, él me decía, vete por un tubo, y era por algo, ya verdad, el que estaba mal era yo, pero obvio aún así no quería perder. Y yo le decía, pues tú vete por uno, pero más angosto. Dije, le va a doler más cuando cruce. Se va a raspar más que yo, porque si él me manda por un tubo, yo le salí más buena, yo lo mandé por uno igual, pero más angosto. Dije, le va a costar más trabajo. Yo dije, ya gané, ¿no? Entonces la puerta, las de salir, y entre ellos, yo pienso que cuando un reino no es dividido, cuando tú eres débil en algo, el otro es fuerte y te hace fuerte junto con él. Cuando el otro sabe ser fuerte en un área, el otro lo hace fuerte con él. Mi esposo es muy fuerte en un área, yo lo admiro mucho en esa área y me hace fuerte y salva a la familia y salva a mis hijos por a veces decisiones malas que yo quiero tomar. Y él es fuerte y cruza la puerta angosta, y aunque cueste más trabajo, termina convenciéndome que lo que él dijo era verdad. En otras ocasiones me ha tocado a mí ser fuerte donde él es débil, y a veces no es fácil ser fuerte, ¿verdad? Pero esto se requiere de pasar por la puerta angosta, de no ser del montón, de no ser de los muchos que dan vuelta atrás, de los valientes, de los que arrebatan, que no esperan a que se lo traigan, arrebatan. Yo creo que esas características tenían, y muchas más, los que siguieron con él, porque muchos de sus discípulos, nada más porque les describía lo que es el pan, comparaba el maná con el verdadero pan que era él mismo, muchos volvieron atrás y ya no le siguieron. Para servirle a Dios no es fácil. Yo ayer les decía, es más fácil no meterte en problemas, venir, sentarte e irte a tu casita. Venir, sentarte e irte a tu casita. Así no ves todo lo que hay tras bambalinas. A veces cuando se va a un encuentro todo lo ven bonito, todo ya en perfecto lugar, pero antes tú no viste, oye, ¿por qué no me trajiste esto? Te faltó lo otro, no, todavía no lo hemos traído, pero ¿quién te lo trae? Bueno, en fin, y entonces la gente empieza a ver cosas que a lo mejor no son muy agradables, porque
no somos así en el encuentro, es un ejemplo, es un ejemplo. En esta iglesia no pasa eso. Un primo de una amiga me lo contó. Y ya cuando está tras bambalinas, entonces empiezas a ver otras cosas que tú no veías, porque se requiere de valentía para seguirnos amando, para seguirnos respetando y para seguir juntos en este reino, donde en nuestro reino, en este reino de este mundo sí hay división, pero nuestro reino nos dice, ámense los unos a los otros. Y cuando dicen palabras, dice, sí, pues hay que amarnos, ¿no? Pero lo que conlleva a esto también se requiere de mucha fortaleza. Decía ayer mi hijo, tal vez hemos hablado muy a la ligera de nuestro compañero, de nuestro vecino, de nosotros como hermanos. Y sabes, como pertenecemos a un reino, obvio, nosotros dicen, yo quiero pertenecer a ese reino, o dicen, yo no quiero pertenecer a ese reino, yo en mi reino estoy bien. No es a nosotros a quien tiramos, sino el reino de los cielos es el que estamos tirando, es al que le estamos dando. Estamos nos volviendo Judas. ¿Judas yo? Sí, porque no entregamos el reino de aquel que nos dio la vida, con el que pasamos tiempo, con el que nos ayudó, con el que nos fortaleció, con el que nunca nos dejó. De repente le damos la espalda y nos vamos con nuestro enemigo, y cuando ellos están, ¿cómo te sentirías tú? Que tu propia familia te dé la espalda y que se vaya con aquel que siempre le has protegido sobre esa persona, sobre que le ha querido hacer daño, y tu familia te da la espalda. ¿No a veces somos Judas? Lo entregamos en manos, mira, le damos motivos al enemigo para que se burle de Dios. Mira, es por esto que diste la vida. Yo, ahora que me pusieron en el Face, entre muchas cosas que me pusieron, sus palabras favoritas de nuestra madre, o sea, yo, una de ellas es, denme armas para defenderlos. Esas son unas palabras favoritas de mi madre. Siempre yo les decía, denme armas para defenderlo. ¿Cómo me voy a parar ante una maestra y decir está equivocada? Denme armas para defenderlos. Otra de las que dicen que es mi palabra favorita, este año voy a cambiar mi cumpleaños, dependiendo de mi conveniencia. Como a mí me gusta mucho ir a la manualidad y son 5 días de diferencia, ya en lugar de ser el 15, ya soy el 10 de octubre, ya se los anuncié a mis hijos, paso mi cumpleaños para el 10 de octubre, ese día me dejan ir a la feria, a la expo de manualidades, y mi regalo que sea económico para poder ir a hacer mi trabajo en la expo de manualidades. Por eso es muy importante el cumpleaños, ¿no? Esas otras de mis palabras favoritas. Y otras más que decían, ¿como cuál? ¿Cuál otras palabras decían? Ay, no. ¿Quién termina pagando el pato? Pues yo. Me quieren volver loca. Y dicen ellos, y ni pato hemos comido. Yo bien enojada y diciendo, pero el que paga el pato soy yo, y al rato los oigo decir entre ellos, y ni pato comimos. Pero bueno, luego a veces te arrancan una sonrisa. ¿Por qué te digo de esto? Porque trabajar para Dios no es fácil. No es fácil trabajar para Dios, es muy difícil. Incluso cuando tú recibes un sueldo puede haber un regaño y no te importa, porque en tu corazón hay un sueldo que te hace subir el ánimo. Y dices, no importa, y a veces no tiene la razón el jefe, pero no importa. El jefe siempre tiene la razón. Una vez decían en un chiste, lo voy a camuflajear con el jefe, que decía, bueno, no lo voy a citar cuál es. Oye, ¿qué animal era el que volaba? Que los conejos vuelan. Dice otro, ¿quién te dijo está loco? El pastor. Ah, no, sí, poquito, pero sí vuelan. Poquito, pero sí vuelan.
Que no, pues lo dijo el pastor, ¿no? Si el jefe dice, el conejo es amarillo, ah, sí, porque hay un sueldo de por medio, si es amarillo. O sea, es difícil trabajar para Dios. Quiero que vamos a leer Mateo 22, Del 1 al 5. del 1 al 5. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Dios vino para todos. ¿Faltó el 14 también? Porque muchos son los llamados Ahorita, y pocos. bueno, sí, de una vez. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros mismos quienes nos hacemos a un lado. Yo ayer les decía, cuando yo llamé a alguien a un trabajo y haga otro evento o haga un evento, ¿a quién crees qué características necesito para que yo escoja a las personas de un evento? A lo mejor al principio fueron algunas cosas, pero después cuando las vas conociendo y tú vas a agarrar para otra cosa, tú dices, ay, fulanita es buena porque siempre me estuvo mandando videos para ver el trabajo manual que íbamos a hacer, me estuvo llamando para decirme, ¿sabe qué? Ya le vamos a traer los vasos, ni siquiera le llamé, o lo cambio por uno que tiene muchas cualidades, pero ni si tengo que andar a decirle, ¿ya me trajiste los vasos? ¿Tú qué harías? Te pregunto. ¿Cuál escogerías? ¿Qué harías para que te salieran bien las cosas en el trabajo? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Unos dicen, no tengo tiempo, estoy en mis negocios, no puedo. Fíjense que cuando alguien tiene hambre, siempre se busca una maña, siempre. Yo recuerdo que a mi esposo, cuando iba a la iglesia, yo llegué a pensar, ¿y para qué viene? Si nada más llega como 15 minutos antes de que acabe todo. Pero no pasaba a su casa, ¿eh? Él se iba derechito a la iglesia. Del trabajo se iba. Y yo diría, ¿para qué? Nada más son 15 minutos. Pero él le sacaba jugo a esos 15 minutos. A veces nada más llegaba al amén, pero él le sacaba jugo al amén. Siempre había alguien con quien aconsejar, siempre había alguien con quien platicar, pero él le sacaba el jugo. Cuando hay hambre, se nota, se ve. Y yo creo que los que Dios dice, Dios nos salva, pero para ser reyes y sacerdotes y mandar y ser usados por Dios, si tienes esa hambre, pues todos somos llamados. Ahora tú procuras ser de los escogidos. Que cuando Dios te diga, no digas, ay, es que mis negocios, es que la labranza, y ni tierras tienes, ¿verdad? Y dice uno, pero la de las uñas, hay que labrarla porque si no, no crece. Si vamos a leer la otra, Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Mateo 20:16.
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Si hayas nacido en rebozo, en cuna, como dice mi esposo, o en un tapete cristiano, no es una garantía que seas de los escogidos. Si llevas mucho tiempo, no es una garantía que seas de los escogidos. Puede venir unas personas que puedan ser mejor que tú y que te rebasen aún aquel que tenemos muchos años en el evangelio. Porque los postreros serán los primeros y los primeros se volverán. O sea, esto es un esforzarse de siempre, de seguido, de estar. Un esforzarse de que en el momento, ¿sabes qué? Tal vez yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto otro, te apoyo. Tal vez yo no tengo tiempo para esto, pero puedo hacer esto otro. Y todos en unidad podemos lograr lo que hace la división. Bueno, lo contrario que hace la división. Si en la división hay pobreza, sufrimiento y muchas carestías, cuando hay unidad, hay riqueza, progreso y hay mucho amor entre nosotros. En lugar de pelearnos entre nosotros mismos, vamos a pelearnos con los de afuera y a traer el oro de afuera y a traer las bendiciones de afuera, en lugar de estar pensando en nosotros mismos. Si eso quieres para tu vida, procura, vamos a meternos en una sola línea con Dios. Que no haya división en nosotros, sino una sola línea con Dios. Para que lo contrario de lo que es la división suceda en nuestras vidas y haya armonía, paz, haya vida, haya economía, en lugar de quitarnos los unos a otros. Vamos a procurar ser de los escogidos. Ya leímos Mateo. Mira, 10:40. una de las cosas que el enemigo usa es que a veces al medirnos con los demás, si te mides con alguien grande, que es uno de los consejos que nos da nuestro pastor, o nos da mucho Andrés Buston, dice: siempre consíguete amigos que te hagan crecer. También amigos a los que tú hagas crecer. Pero a veces cuando buscamos puros amigos que tú hagas crecer, perdemos el nivel, ¿no? De poder avanzar más arriba. Pero cuando buscas amigos que te llevan más arriba, también, esto te ayuda mucho. Porque una de las cosas que a veces pasa cuando tú trabajas para Dios, que empiezas a observar cómo lo hacen los demás. Y como decía una vez la pastora Laura, ella llega y nadie está de los que citó, y estaba dándole y no están puntuales, pero aprendió que lo estaba haciendo para Dios. Y yo quiero que tú sepas que Él no pasa nada oculto para Él. Y yo les decía, a ver, quédense bien grabado esto. Como un día dijo un pastor, el hombre paga mal. Si esperas a que yo te pague, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Pero si la paga la requieres de Dios, Él va a ser multiplicado. Lo poquito que tú haces, Él lo va a hacer crecer grandemente. Quiero que leamos Mateo 10:26. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Te dice Dios, el que no falla, no temas, porque no hay nada oculto que no haya de saberse. ¿Y nada qué? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo, dice Dios,
dice, si en lo secreto me buscas, te recompensaré en público. Cuando habla de que tu derecha no sepa lo que hizo, la izquierda no sepa lo que hizo tu derecha. Porque en cuanto ve tu derecha o tu izquierda lo que hizo, la gente va a decir, no manches. Me acuerdo que una vez en Michoacán, de veras que un pueblo chiquito, infierno grande, procuremos, porque a veces no tenemos, a veces como no tenemos nada que hacer, hasta de la ropa hablamos. De verdad, por eso procuremos también crecer. A veces dicen, es que las iglesias chiquitas, pues no nos cuidan, pero también tienen sus contras, nada más estamos mirándonos en círculo. Michoacán, yo decía, ¿por qué mi tía es tan aferrada a estrenar en fechas festivas para Michoacán? Si no hay dinero, pues no estrenamos y ya, ¿no? Pero cuando un día me senté en la puerta, donde acostumbran a veces en los pueblos sentarse ya en las tardecitas las mujeres a tejer, me di cuenta por qué mi tía era tan importante y hacía lo que tenía que hacer para estrenar tales fechas. ¿De qué crees que hablaban? ¿Te fijaste que el 15 de febrero fulanita tenía el mismo vestido que usó en Navidad? Yo creo que han de estar pasando por esto y por esto y por lo otro. Yo que no le hablaba a nadie, ya todos conocían mi vida. Cuando mi prima íbamos con las amigas, ¿qué crees? Ay, ¿a poco tú eres esta y ese? Oye, ¿y qué esto y qué el otro? Yo dije, ¿y a qué horas le lo platiqué? Si ni siquiera la conocía. Cuando un muchacho le regaló de cumpleaños a su novia un Volkswagen en aquellos entonces, ¡wow! Todo fue una explosión aquello en Michoacán. Todo el mundo veíamos a la güereja pasar, a del Volkswagen. Ya no veíamos al Volkswagen, sino a la güereja, ¿no? Al novio que le regaló el Volkswagen. Y todos, ay, queremos un novio así, ¿no? Pues ahí tuvo su paga, la admiración de los demás. Pero dice Dios en la Biblia que cuando tú lo haces en secreto, solo para Él, entonces la paga viene de Él. Cuando lo haces en público, ¿cuál es tu paga? La admiración de todos los que estamos aquí. O la admiración de lo que lo hiciste. Y ahí estuvo tu paga, así dice la Biblia. Pero cuando lo haces en secreto, hay muchas cosas que edecanes, maestros, músicos y cada una de las áreas que no he nombrado, pero que existen en Casa de Misericordia. Muchas veces ni damos nombramientos, ¿verdad? La presentamos como la directora de la área de las cebollas de la cocina, se va a encargar. Y todo, wow, la directora de las cebollas de la cocina. Pero ustedes saben que la paga bien. De algunos que me he enterado de tantos testimonios tan bonitos que a veces decimos, Dios no está interesado en proveerme a lo mejor de algo, no sé, porque obviamente nuestra área más fuerte, donde Dios va a contestar más fuerte, es en nuestra área espiritual, ¿sí o no? Es esa área donde las bendiciones nos persigan. Las bendiciones van a venir atrás nosotros corriendo, y mira, por donde quiera que pasemos, va a haber bendición. Por eso Dios siempre quiere bendecirnos en el área espiritual, en nuestros adentros. Pero de repente también nos da esas bendiciones como que dice, un carro, ahorita me acordé de Karina, un carro que le llega por ahí. Mi cuñado que siempre le dice a Adrián, oye, esto nadie se lo pidió, lo arrebató. Voy a ir. Adrián iba y veía el lugar, se veía con las personas, y de repente llega alguien, Rubén, oye, carnal, si quieres yo voy. Y Adrián dice, sí, pues, sí. Y no tenía carro, pero él veía quién lo llevaba, y de ahí Adrián dejó eso, se lo arrebató. Y qué bueno, porque también no puede con tanto, ¿no? Se lo arrebató. ¿Y qué creen? Que la camioneta que trae se la regalaron.
Pero no le regalaron esa camioneta, ¿eh? No, no, no. Le regalaron una más cara. Nada más que él la vendió y se compró esta. Pero cuando trabajas para Dios, Dios es el que paga. Pequeñeces como esas, ¿no? Digo pequeñeces porque queremos lo espiritual, para que las bendiciones nos persigan y no una camioneta, sino que tengamos hasta para regalar nosotros camioneta. Pero esto no es fácil, porque muchas veces pensamos en que seamos admirados aquí, en que sea nuestro trabajo admirado. Dios, lo que tú haces en secreto, Dios te recompensa en público. Nos saltamos una cita, o la leo y la leemos, Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. A ver, hay recompensa para el que recibe a Dios. ¿Cuál es la recompensa? Que nos acerca al Padre. O sea, esa es la recompensa. Para el que le sirve a un profeta, recompensa de profeta. Esa es su recompensa. Para el que le sirve a un discípulo, aún con un vaso de agua fría, Adrián, eso sí, porque si te compra su coca fría le echa más hielos. Yo no sé de dónde, pero le encanta lo frío, por eso me aclara, fría. El que le sirve por ser nada más quien lo sigue, por ser Dios su maestro, te aseguro, y ahora que cada vez que lo conozco más, puedo decirte, te aseguro yo, que no te quedarás sin recompensa. De verdad. Aún el que sirve, no decimos, va de jerarquías, ¿no? Pero aún a uno de estos pequeños, al que recibe a uno de estos pequeños, a mí mismo me recibe, dice Dios. Al que le presta al pobre, ¿a quién le está prestando? ¿Qué dice la Biblia? Al que le presta al pobre, le presta a Dios. Vamos a Gálatas 6:9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí hay una palabra muy importante, que a veces ya estaba la bendición y tú años esperándola, y a lo mejor nada más te faltaba un día y tú desmayaste. La parte importante de esta última palabra, a su tiempo dará Dios, si no desmayamos. ¿Si no qué? Si no desmayas, pero no desmayar. Ahorita digas, no, yo ya no voy a desmayar. Pero para no desmayar tú te tienes que agarrar de algo más fuerte que tú. Y eso solo es Dios, porque es muy difícil no desanimarse. Es bien difícil esperar a veces años esperando una promesa, porque Dios te lo prometió. Dice, ¿me lo vuelves a leer, Adrián? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Te lo voy a explicar. Yo preparo mi tierra y siembro. Si siembro dolor, envidias, pleitos, celos, contiendas, todo eso lo voy a cosechar, ¿sí? Y aquí tengo una nueva tierra y decido sembrar otra cosa. Esto pasa mucho con los que empezamos a ser cristianos. Y muchas veces, empiezo a sembrar otra cosa, ¿no? Amor, benignidad, confianza, templanza. Empiezo a hacer otras cosas. Pero todo lo que sembraste aquí, lo vas a recibir. Antes, ¿cómo eras? ¿No? Obviamente ya cambié a Cristo y la gente no va a decir, mira, ya no es envidioso. Eso lo van a ver con el tiempo, porque empiezas a sembrar otra cosa, que ya no eres envidioso. Pero a veces no pasa inmediatamente que las personas noten inmediatamente. Hay cambios que sí los ven inmediatos, pero hay cambios que solamente con el tiempo, cuando empieces a sembrar. Y obviamente dices, vamos a tomarnos café, pero no vamos a ir con el envidioso. Pero si yo ya cambié, pero ellos no te conocen en este cambio. Tú estás cosechando lo que sembraste tiempo atrás. Pero es que ya cambié, ya no soy el mismo. Sigue esforzándote. El hecho de que no te inviten al café, convéncelos de que has cambiado. Convence a los demás, empieza a sembrar, pero no para convencerlos, porque tú ya quieres cosechar. Espérate tantito. No todo va a cambiar inmediatamente, porque toda la cosecha, si yo soy una persona que soy engaño, por ejemplo, a mi esposo, que ando con una, no es cierto, mi gordito, me lo contó la prima de un amigo, y de repente dejo de ser hombrera, ¿no? Y ya cambio. Mi esposo a lo mejor a la primera no me lo va a creer. Dice, por eso no te canses de hacer el bien, que a su tiempo recogerás esta nueva cosecha. No te canses de hacer el bien, no te desesperes, sigue sembrando, porque cuando menos esperas, wow, ya acabaste con la otra cosecha, ya no tienes que recoger nada, ya todos te creyeron, ya todos te invitan, ya hasta te dicen, ya hasta le dicen, ahorita me acordé sin querer, Marisol, júntate con Marisol, cuando antes no se junten con Marisol. Pero obviamente no fue de la noche a la mañana cuando tu familia empezó a decir, un problema, vayan con Marisol. No fue de la noche a la mañana. Entonces, cuando tú siembras, no te desesperes, porque no te está cambiando todo al momento. No te desesperes, no te canses de hacer el bien. A su tiempo recogerás la nueva cosecha. A su tiempo. Pero no digas, aquí sembré una sembradota de cosecha mala, y luego de una sembradita de cosecha buena, y luego otra sembradota de cosecha mala, y entonces nada más pasas por un transcurso pequeño de buenas cosas, porque no te esperaste, y de repente te empiezas a portar mal y las cosas te empiezan a ir bien. Lo que no sabes es que apenas te estás cosechando lo bueno que hiciste. No sé si me estoy dando a entender. La cosecha no se da así, ¿verdad? Se espera que empiece a dar fruto. Y entonces de repente dices, me empieza a ir bien, y ahora es cuando me porto peor. Lo que no sabes es que eso te va a durar bien poquito, porque el sembradío que hiciste fue muy poquito. Así que mejor no te canses de hacer el bien. Sigue persistiendo para que lo que recojas sea largo y tendido, ¿no? Entonces, no te canses para que no digas, ay, ahora que me estoy portando mal, me va bien. No, lo que pasa es que ahora estás cosechando la parte que sembraste bien, pero procura que esta no sea muy cortita, sino permanente,
mente. No te canses de hacer el bien, porque no te engañes. Todo lo que cosecha el hombre, eso segará, eso recogerá. No te canses de hacer el bien. Vamos a leer la otra lectura que dice 1 Corintios 3. 9-6. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si tú eres de las personas que dicen, toca, no sé, la bombolina, aquí no hay bambolina o así se llama, ¿cómo? Bandolina, pero como tengo el micrófono puedo decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Bandolina, toco la mandolina en la iglesia y dos personas la tocan y uno dice, no, yo ando en competencia del otro, vea su corazón, dice, no, y otro dice, no, pues la otra bien buena onda, te enseño todo lo que aprendí, y de repente dice, pero cuando le pregunto, este es bien envidioso porque nada más quiere él y él y él, y no me enseña, no me ayuda a crecer también a mí, no me hace esto. Dice, no, yo también voy a ser igual que él, yo también mejor. Oye, si yo hago más, y el hijo del pastor nada más viene y se sienta, y ni siquiera y a él tanto que lo admiran, que no es así, ¿verdad, Fabián? Ayer fue el primero que llegaste y el último en irte porque todavía te tocaba recoger. No vaya a decir mi hijo, mi mamá me está diciendo cosas que no. Mis hijos a veces tras bambalinas hacen muchas cosas más, computadoras, van, vienen, hacen el agua de repente, van por las cosas. La cita bíblica dice, ¿Otra vez lo repito? ¿La misma? La misma cita. No te desanimes si tu hermano, déjalo así, mi gordo, si ya tienes la otra, déjalo. Al final de cuentas, todas tus obras van a ser pasadas por fuego y la pérdida no la vas a tener tú. Hay quienes reconstruyen con oro, otros con jarasca, otros con ¿cómo dice? Plata. Con plata, con heno. Dios es el fundamento, pero cuida cómo reedificas después. El arquitecto aquí me los va a decir, me va a entender muy bien, ¿verdad? Cuida cómo sobre el fundamento estás edificando, cuida. Porque al final de cuentas, quien construyó con oro, o quien construyó con plata, o quien construyó con hojarasca, lo hizo muy sencillo, todo va a ser por fuego, todo. Si alguien trabajaba para Dios y fue su desánimo, no, es que ya me cargaron la mano a mí. No, es que fulanito hace, nada más habla y no hace nada. No te preocupes, la pérdida, el cómo no la vas a tener tú. Todas las obras, el cómo las hagas y las construyes, en qué fundamento, el que va a tener la pérdida, el que sí puede juzgar perfectamente sin injusticia, sin ni una pizca de injusticia, al final de cuentas, la pérdida la tendrá cada quien, no tú. ¿Sí me entiendes?
Tú trabaja para Dios, procura ser de los escogidos y procura edificar con oro, mínimo con plata, ¿no? Para que cuando pasen por el fuego todas nuestras obras no tengamos pérdida. Porque el que sabe todo nos viene a declarar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No te canses entonces, no te fatigues, trabaja para Dios, que cada quien recibirá. Y por último, quiero leer Mateo 19, 29 al 30. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Si tú dejas alguna de estas cosas por Dios, no te preocupes, de verdad, Él no miente, me consta de verdad. Te iba a decir, ante Dios que no miente Dios, recibirás 100 veces más de lo que has dado para Él. Si dejas tu rencor por Dios, recibirás, porque si deja el padre y la madre y todo eso, eso es más fácil que dejar. Les decía ayer, a veces vencerse a sí mismo es lo más difícil. La pérdida la vamos a tener cada quien, no la vas a tener tú. Pero si el otro te hace edificar de ajarasca, porque dices, ah no, él está edificando de ajarasca y yo también voy a edificar de ajarasca, entonces también tú vas a tener pérdida. Pero si no te interesa cómo edifica el otro y tú edificas, entonces tú no vas a tener pérdida. Deja que el otro pierda, tú no pierdas. Aquel que es capaz de dejar padre, madre o alguna cosa por Dios, les aseguro que no serán recompensados 100 veces más. Mi mamá comenzó conociendo a Cristo y por lo tanto hubo mucho tiempo en que su familia pues era la loca, y a la que ya no podían invitar, a la que ya no se hallaban bien con ella. Pero hoy en día casi, nada más creo faltan 1 o 2 de sus hermanos, y obviamente eran de las familias que tenían mucho, porque ahorita hay una generación donde 3 hijos, 2, ¿no? Pero nuestra anterior generación a veces todavía alcanzaban 12 hijos, no sé, 5, 10, todavía había generaciones grandes, que esa es la generación que le tocó a mi mamá. Entonces mi mamá sí alcanzó a una, pues ya se lleva a grandes generaciones, ¿no? Acaba de fallecer hace unos meses, o 1 mes, o 2 meses, mi tío junto con mi tía, los dos fallecieron, primero uno y a la semana falleció el otro, y le mandaron a decir a mi mamá, dile a Lupe que me voy con Dios. Cuando eran bien difíciles y le hacían tanta burla y era bien aferrado, son de rancho, son bien aferrados, Dile a Lupe que me voy con Dios. Mis primas sufrían tanto golpe con él, mis propias primas, cada una de ellas ha recibido a Cristo en su corazón. Su vida ha cambiado. Otra de las primas, cuando no todas mis primas son cristianas, porque cuando ustedes vean mi Face, a veces pensé en borrarlos, sí borro algunos cuando veo que la publicación, pero quiero decirles hoy en público algo que pensé. Digo, ¿por qué los borro? Si ellos publican eso, ¿por qué ellos no van a ver mis publicaciones o las publicaciones de las personas que me rodean? ¿Por qué no los ataco como ellos me atacan? En lugar de borrarlos, ¿por qué no dejo que ellos vean las publicaciones de todas las personas que me rodean? De los milagros que quizá Dios está haciendo, de las palabras que salen de la boca de Dios, porque muchas veces ponemos palabra para que ellos cuando vean las publicaciones van a ver que no publiqué, pues no soy una muchacha, me publiqué yo solita, ¿no?
o un muchacho por ahí indiscreto, y a veces yo decía, ay, ¿quién será? Como a mí me dijeron, tú recibe a todos, y era más fácil para mí nada más apachurrar, pues recibo, ¿verdad? A todos. Y ya sobre cómo es que publican, es que empiezo, ay, ¿quién será o esta? Y empiezo a ver, y entonces mis hijos espirituales y mis hijos, ya Fabián ya como tiene a quien celar, ya no me cela a mí, ¿verdad? Pero todavía mis hijos que no están casados, todavía me celan. Madre, ¿quién es este? No sé, habla en inglés, dime tú. No le contesto porque todo está en inglés. ¿Tú qué me aconsejas? Madre, bórralo. Para eso tienes guardianes. Y yo dije, bueno, normalmente siempre le digo a alguien, a ver, bórrame esto, bórrame el otro. Pero luego pensé, bueno, ¿y por qué no ven mis publicaciones? Porque algún día no le puedo mandar o veo una publicación de ánimo. A veces publico cosas, voy a aprovechar la predicación para justificarme. A veces publico cosas que no quiero publicar. Les voy a decir, mi hija Mariana está haciendo ejercicio, no lo va a tomar como carrera, sino está haciendo ejercicio como tubo. Ya después si la economía baja, pues ya veremos, ¿no es cierto? Porque dicen que se ejercita todo su cuerpo, y entonces que den a acompañarla, obviamente todavía no la ha acompañado, se ve, ¿verdad? Que den a acompañarla, y entonces salió una muchacha que se subía hasta el tubo, se caía, giraba, como si estuviera caminando en el aire, y yo quería publicarle nada más a ella, así somos de expertas tú y yo, la Mariana y yo, ¿verdad? No, lo publiqué a público. Y luego, ¿qué crees? Que lo quise borrar y le apachurraba una cosa y le apachurraba. Y me di cuenta que lo publiqué 3 veces. Dice, van a decir, esta no le gustó, te gustó, ya lo rectificó. Hasta que ya sudando así de verdad, estaba sudando, dije, no, que piensen de mí lo que sea, pero ya no voy a cometer más errores, porque si les sigo apachurrando, quién sabe qué vaya yo a publicar. Así que si ven 3 veces, una de tubo fue entre Mariana y yo, pero se supo el chisme completo, es que no sé todavía qué hice. Yo ahí puse Mariana, como me dijeron mis hijas me dicen, me pasan algunos, y sí es cierto, me dicen, tú apachúrrale, mamá, y así es como vas a aprender, y yo les hago caso, pero a veces cada apachurrada me salen 190 o hasta 500 pesos, porque quién sabe qué desfiguré, que el teléfono ya no prende, o ya no tengo nada, y entonces ya no les hice tanto caso, porque tú apachúrrale, mamá, y ya solita vas a aprender. Sí, les digo, pues cómo no, si tengo que irme hasta Miave y pagar 150 pesos, pero y luego lo peor es que se me olvidan las cosas, y lo que hice no supe lo que hice. No aprendí nada. Entonces sacan un Face que por ahí anda, como soy yo, que hija, ¿cómo le hago para meterle letritas a una imagen para mandársela a su tía? Mamá, es una aplicación. Pues por eso, ya estoy en el WhatsApp, así le dice, ya estamos en el WhatsApp. No, mamá, es que, mira, déjame, no, y efectivamente así les hago. No, me lo vas a hacer y no me vas a enseñar, y yo voy a terminar y te otra vez a rogar a que me enseñes. No, tú dime cómo lo hago. Bueno, está bien, a ver, salte del Face. Y entonces, mira, está el que le dice no sé qué icono. No, hija, no, ahí no quiero, en el WhatsApp, ya estoy a ver, me voy a meter en el WhatsApp otra vez. Dime, ¿cómo le hago para ponerle letritas a tu tía? No, mamá, es que es una aplicación. Ah, ya, llámale a tu hermano, tú no me quieres enseñar. Y sí, así soy yo. Quien a lo mejor está riendo, ¿ya lo vieron, muchachas? ¿Ya lo vieron? Ah, se parece igual. Ah, bueno, sabemos muchas mamás. A veces enseñar no es fácil, tomarse tiempo no es fácil. Y luego cuando somos como aquí mi compañera y yo, no es fácil tomarse el tiempo para ministrar, para
trabajar. No es fácil, aún con detallitos como el WhatsApp. ¿Sí lo pronuncié bien? WhatsApp o WhatsApp o… Luego hay una mamá que sacan, que está con su… Y así como es, de mamá con teléfono nuevo. Y sí se ve como la mamá como que no sabe, ya se mueve todo el cuerpo junto con el teléfono y la cara. Dije, no, pues si a mis principios yo no hacía esto, hasta le va a costar más trabajo aprender. Va a ir más tiempo a mí. A ver, quiero terminar animándote a que no te desanimes. Quiero decirte que trabajar para Dios es difícil, pero es bueno. Quiero animarte a que no veamos a permanecer en la unidad sin ver si uno trabaja, o sea, otro trabaja menos. Como te dije, al final cada quien, todas sus obras van a ser pasadas por fuego y la pérdida cada quien lo va a tener. Quiero animarte a que no haya desunión por este tipo de situaciones, porque la desunión provoca llanto, muerte, pérdidas. Y nosotros queremos bendición, queremos unidad, para que guerriemos con los que tenemos que guerrear, pelear con los que tenemos que pelear, traernos el oro de nuestro enemigo y no nuestro propio oro. No te desanimes ni te canses de hacer el bien, que el que hizo el ojo todo lo ve. No es fácil, pero sé que en Casa de Misericordia el Espíritu Santo está haciendo cosas grandes en cada corazón. Sé que el Espíritu Santo está haciendo un gran trabajo en cada uno de nosotros. Nos anima y nos da fuerza cuando nosotros no tenemos ninguna, cuando ya sentimos desmayar. Y no solo en Casa de Misericordia. Hoy me tocó predicar en Casa de Misericordia y me toca pastorear en Casa de Misericordia. Entonces hablo de Casa de Misericordia. Y Casa de Misericordia, el Espíritu Santo hace tal trabajo en nosotros que las personas voltean a mirarnos para decir: quiero ese Dios que tiene Casa de Misericordia, porque en Él hemos depositado nuestra confianza. Cuando sentimos que no podemos, siempre algo o alguien te anima otra vez para seguir adelante. Nunca te canses de hacer el bien. No es fácil no cansarse. Pero el reino de los cielos es de los valientes, y solo los valientes lo arrebatamos por fe. Muchas gracias. Hoy en la mañana me encontré con un amigo que conocimos hace tiempo. Llegó a venir aquí a la iglesia, a estar entre nosotros en el jardín, y invitó a Fabián a compartir a un grupo AA. Lo voy a comentar por lo que dice mi esposa, lo que dijo hoy de trabajar por el Señor, de servir al Señor, de no desmayar, de hacer ese trabajo día a día, y saber que hay recompensa. Hace como 2 semanas nos lo encontramos un jueves a este joven, y nos dijo: pastores, le queremos llevar a una persona que necesita de Dios. Y estaba llamando por teléfono, y ese mismo día llegó una chica que después supimos que se llamaba Laura. Y de ese día para acá han pasado cosas en la vida de Laura, y luego ya sabes que cuando recibes algo hermoso, pues lo compartes con alguien más. Y lo compartió con Ángeles, y Ángeles vino y lo compartió con Adán,
que ya tenía tiempo de haber tenido una experiencia con el Señor, y ellos han traído a sus hijos. Yo veo que hay una persona más que ellos han invitado. Es una cadena de servicios, una cadena de favores que desató una persona que se llama Ariel y que no asiste con nosotros. No te canses de hacer el bien aún con alguien que no es constante o que no viene. No te canses de hacer el bien yendo a un grupo donde a lo mejor nunca sacaste a nadie de ahí. No te canses de hacer el bien. Este bien tuvo origen en una persona que está en los Estados Unidos, en Las Vegas, una mujer llamada Perla, y que desde hace ¿cuántos años? 3 años. Desde hace 12 años se fue para allá y allá conoció al Señor. Y desde allá empezó a orar por su familia que estaba aquí. Y de tantas cosas. Hoy me gustaría pedirle a Laura que viniera y nos contara un poquito de ese primer día. Y yo voy a dejar que en otro momento Adán y Ángeles nos cuenten cosas que Dios ha hecho con ustedes. Dale un aplauso a Laura, por favor. Laura no sabía qué iba a pasar, pero es un testimonio poderoso lo que